bienvenidos a nuestra segunda sesión en cuanto a la teoría del caso y teoría del delito. Así que estaremos hablando en esta sesión sobre la teoría del caso. Hay que recordar que la teoría del caso es una herramienta fundamental en el proceso penal que se refiere a la idea central o tesis que sustenta la defensa o acusación en un juicio. Es la base de la estrategia de defensa o acusación y se utiliza para explicar los hechos de la causa y la teoría legal aplicable. La teoría del caso pues debe ser clara, debe ser simple, debe ser coherente, debe ser capaz de explicar los hechos que causa de manera lógica y creíble. Debe ser también consistente con la prueba no controvertida y con la versión de la prueba controvertida. Recordemos que dentro de las etapas del proceso penal es de suma importancia que la teoría del caso se reconozca, ¿no?, como la base de la estrategia de defensa o acusación y que se utiliza para explicar los hechos de la causa y la teoría legal aplicable. Debe ser, aparte de clara, simple y coherente, capaz de explicar los hechos de la causa de manera lógica y creíble. Es decir, que esta es una herramienta fundamental para que podamos nosotros emplear una mejor técnica en el litigio, y por eso mismo vamos a empezar a estudiar desde el concepto estas cuestiones que contiene la teoría del caso mediante un resumen preparado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy bien. ¿Dónde surge el concepto de teoría del caso? Para determinar las técnicas de litigio encaminadas en la etapa de juicio, el acierto procede de la interpretación pedagógica del proceso acusatorio y el error de la interpretación procesal de este método desde la enseñanza de las técnicas de litigio. La pedagogía crítica es el sistema procesal penal que desde la teoría del caso se limita al estudio de principios y normas procesales. ¿Existe algún problema metodológico al utilizar en el juicio oral una teoría del caso? Sí. El método de enseñanza ha sido el método del caso. Es claro que aprender a esclarecer los casos en la práctica de la enseñanza resulta en definitiva resolver casos en la práctica procesal. ¿Hay algún problema en utilizar el método del caso en la construcción de una teoría del caso? Para aprender el proceso, la respuesta es igualmente asertiva. No hay problema alguno. De hecho, el método de enseñanza-aprendizaje a través del método del caso ha sido excelentemente evaluado porque exige con la práctica estudiar la teoría. ¿Cuál es entonces el problema? El problema de la teoría del caso se puede resumir en tres situaciones. La primera es que algunos académicos han confundido la teoría del caso propia del método del caso con las técnicas de litigio para el proceso acusatorio. La segunda es que algunos académicos han confundido la teoría del caso con el alegato de apertura. La tercera y la más preocupante, porque al reducir el proceso acusatorio a teoría del caso, los académicos centran teoría del caso, que es un método de enseñanza para el litigio, en la etapa de juicio. A esos tres problemas se suma una cuarta situación metodológica, en la que influye la capacitación de nuestros juristas en el sistema norteamericano. Las técnicas de litigio oral, estas por lo general se limitan a técnicas de alegato de apertura, alegato de cierre, interrogatorio o examen de testigos y contrainterrogatorio, y o examen, propias del juicio oral ante el jurado. Nuestros juristas mezclaron las técnicas del litigio norteamericano con la teoría del caso, pedagógicamente concebida, y elaboraron el método de litigio. En esta tendencia a la copia, ya algunas codificaciones se han animado a admitir la teoría del caso en la normativa procesal penal porque ignoran que la teoría del caso nace como estrategia de litigio, sino como método de enseñanza del proceso. Método del caso, no así un concepto procesal. Por lo tanto, ya empezamos a validar estas diferencias y se entiende esta diferencia y se aclara esta confusión en el estudio de las técnicas del juicio oral en el sistema penal. Ahora bien, vamos a avanzar con las distintas
posiciones, ¿no? Que son las que nos encontramos dependiendo la circunstancia. Ahora bien, hablamos de también distintas estrategias. En este caso, la estrategia que exige la capacitación por medio del método del caso. No está en la teoría del caso. Para la etapa de juicio, las técnicas del litigio no pueden concentrarse entonces en esa etapa en la que ya se ha producido la etapa de investigación y el filtro de la etapa intermedia. Los hechos ilícitos que se acusan no pueden reducirse al alegato de apertura del juicio oral, porque ya existe una imputación formal en la etapa de investigación y una acusación que abre la etapa intermedia. La verdadera estrategia y las técnicas de litigio en el sistema acusatorio centran su atención en el proceso, todo específicamente en los principios por los cuales el proceso se abre a las personas, el principio de alternatividad para evitar la lentitud del proceso y facilitar la solución del conflicto y o la reparación integral o parcial del daño, con la participación de la víctima y el imputado y el principio de reinserción social cuando ha existido condena y es necesario facilitar la educación y capacitación para el trabajo de la persona sentenciada, el principio de proporcionalidad que procura penas coherentes no solo con el hecho ilícito, sino a la vez con la persona y las responsabilidades del imputado y su familia, el principio de inocencia que procura proteger los derechos del sujeto sometido a un proceso a través de una hipótesis de inocencia a lo largo del proceso libertad. O, bueno, merecen tener, ¿no?, la libertad. Eh, por el cual el imputado puede permanecer en libertad o a lo largo del proceso y al final del mismo los jueces han de facilitar el ejercicio de ese derecho de libertad por encima de su privación. Es claro que desde la teoría del caso el enfoque del proceso se encamina, contrario al sistema acusatorio, al juicio oral y público. Es también claro que el sistema acusatorio enfoca a las partes al uso de estrategias y técnicas de litigio que lo encaminen a la solución de controversias y a procurar la armonía social entre sus protagonistas y la sociedad. Como puede observarse, el enfoque es diametralmente distinto. Es decir, aquí nosotros ya podemos diferenciar entonces que no podemos limitar al proceso penal a solo llamarlo a la teoría del caso, ¿no? O a interponer únicamente una teoría del caso y creer que con esto nuestro proceso penal puede estar completo o es suficiente. Por eso nuestro resumen habla de las técnicas de litigio, porque en cada una de las etapas que nos comprometen dentro del proceso penal existen distintas estrategias, distintos formalismos y por supuesto dentro de nuestro mismo Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad de llevar a cabo cada una de estas etapas ante, por supuesto, el juez con las técnicas necesarias, ¿no? En el ejercicio de cumplir también la encomienda, ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa del mismo. Vamos a avanzar mediante ese primer punto, ¿no? Aquí dice teoría del caso en fase policial. Yo quisiera irlo relacionando de una manera más pragmática hacia nosotros esta parte sobre la fase policial. Aquí nosotros tenemos, por supuesto, a nuestros primeros respondientes que en su mayoría, pues deben ser policías y muchos estamos inscritos, estamos estudiando la carpeta de investigación y por supuesto es ahí donde nos hacen llegar el IPH, ¿no? Este IPH, pues, podría ser de cierta forma o una ventaja o una desventaja, ¿no? Depende que también esté elaborado. Véase dentro de nuestra lectura, como también dice, como puede notarse luego de criticar los desaciertos y equivocaciones en el uso de la teoría del caso, mi teoría del caso se integra dentro del proceso penal mexicano en la etapa policial como hipótesis delictiva y o a lo sumo a la etapa de investigación ministerial como hipótesis de caso, no así como suele hacerse en la etapa de juicio, como estrategia de litigio en las partes procesales, aunque se admite y conviene hacerse por eficacia pedagógica que se use el método del caso para estudiar dicha etapa. Es decir, que hacemos notar más esta parte de la teoría del caso en el juicio oral porque pues exponemos desde inicio a fin
ante un juez o ante el mismo tribunal de enjuiciamiento, diferente a cuando presentamos la etapa inicial y la etapa intermedia, ¿no? Es aquí por eso donde empezamos a formar esta parte de la teoría del caso. Distintos autores, ¿no? Y tienen distintas bases para impulsar la teoría del caso. Vamos a hacer unas comparaciones, ¿no? En cuanto a nuestro sistema jurídico mexicano. La teoría del caso en la Constitución política. Solo en el Código Procesal Penal de Colombia, el Código de Procedimientos Penales de Durango y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, se utiliza como concepto procesal la frase teoría del caso. Esto es importante porque no es posible encontrar en ninguna constitución política, y menos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la teoría del caso de la forma como en estas páginas se procura su crítica. Sin embargo, desde el propósito que se ha fijado de reconstruir una teoría del caso para rescatar la teoría del caso, conviene descubrir, interpretando las normas vigentes en nuestra Constitución Federal, la teoría del caso al modo como espero enseñarla. ¿Existe disposición constitucional relacionada con la teoría del caso? ¿Puede alegarse, como se ha planteado en la revisión constitucional colombiana, que la teoría del caso es una garantía del derecho de defensa? ¿Tiene el imputado un derecho a la teoría del caso, es decir, conocerla desde el planteamiento del Ministerio Público o plantearla desde un punto de vista de su abogado defensor? Todas las preguntas han de responderse de modo negativo, porque la teoría del caso no es un instituto procesal y menos aún una exigencia constitucional. Sin embargo, conviene aclarar que la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 ha otorgado lineamientos muy precisos hasta introducir una codificación acusatoria única desde la Constitución para la construcción del sistema de justicia penal en México. Y consecuentemente, si la mejor estrategia y las mejores técnicas de litigio se cifran en una teoría del caso que debe respetar y proteger los derechos de las garantías constitucionales. Es decir, mediante esta interpretación nosotros simplemente podríamos hablar de los principios que nacen dentro de este proceso penal, ¿no? El punto 1 es sumamente interesante, ya que nos menciona que la teoría del caso del Ministerio Público es previa a la teoría del caso del abogado defensor. Si bien el imputado tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, artículo 20, párrafo B, fracción octava. Puede elegirlo libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. Si la detención es un acto primero al nombramiento del abogado, es porque la norma constitucional acepta la existencia de una investigación previa que ha demostrado, por lo menos a criterio del agente del Ministerio Público, la existencia de un hecho delictivo. Si bien el imputado tiene igual derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se requiera. De acuerdo que a la interpretación del artículo 20, apartado B. Ahora, la teoría del caso del Ministerio Público se constituye con el auxilio de la policía de investigación. Es decir, recordemos aquellos actos de investigación necesarios porque el Ministerio Público dirige esa investigación. Ante la existencia de un hecho delictivo que, como sabemos, resulta una violación de fines jurídicos y derechos humanos legalmente protegidos por el derecho penal, la Constitución Política Federal dispone que su investigación corresponde al Ministerio Público. En esta investigación, en la que por lo general actúan los órganos de policía, estos lo hacen bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público. Esto es así porque el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. En nuestro sistema de justicia penal, bajo el supuesto de conducción y mando, en este sentido, la acción policial básicamente comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley y en las respectivas competencias que esta Constitución señala,
la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, vamos ya entrando como en este conjunto que nosotros vamos a ir utilizando para crear la teoría del caso. En este caso, si yo soy un abogado defensor, mi teoría del caso tiene que iniciar ya si voy a mi última etapa, si estoy en mi etapa de juicio oral, yo no tengo por qué iniciar mi teoría del caso por si ese control de la detención fue legal o no fue legal. Ya atravesamos la etapa inicial, por lo tanto, mi teoría del caso no puede iniciar desde ese punto. Ok, aquí esta parte sobre la teoría del caso, el Ministerio Público ha de facilitar para el imputado y su abogado defensor los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Sabemos que esta forma de llegar precisamente con un medio alternativo es básicamente poder suscribir un convenio que está dirigido pues por la materia de la materia penal, ¿no? Donde nosotros vamos a revisar las partes, por supuesto, que donde podamos verlo conveniente y donde vaya acorde a la ley, ¿no? Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, como lo manda el artículo 17 constitucional, siempre y cuando el hecho delictivo pues también entre en este contexto. Importante, la teoría del caso del Ministerio Público debe respetar en todos los procedimientos los derechos fundamentales del imputado, aunque la reforma del 18 de junio del 2008 no consideró el artículo primero, garantías del gobernado, y el artículo 14, garantía de retroactividad, audiencia, legalidad, interpretación y analogía, ha procurado introducir con mayor claridad el debido proceso para proteger el derecho de defensa, representación y participación del imputado, nombramiento de abogado, perito, derecho de contradecir en la inmediación de los jueces, los medios de prueba, el derecho de conocer al juez en la concentración y continuidad del debate, derecho de protegerse ante un posible injusto, en la publicidad de las audiencias, derecho de recurrir las decisiones jurisdiccionales ante otra instancia, y a la vez determina los principios del derecho procesal penal en el apartado A del artículo 20, que dispone, por un lado, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Ok, la teoría del caso del Ministerio Público debe contemplar los efectos dañinos del hecho y su reparación. Salvo en el caso de los criterios de oportunidad, el sistema de justicia penal en México exigirá con aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, con la suspensión condicional del proceso y con el procedimiento abreviado, la reparación del daño a la víctima u ofendido. Se puede decir que el nuestro es un sistema reparatorio. Recuerden que aquí esta parte sobre el asesor jurídico de la víctima, pues sí debe tener un papel activo dentro de las audiencias, dentro del proceso penal, ¿no? Y esperamos que eso se vaya viendo mucho más dentro de las audiencias y que no dejen en la simple actuación, ¿no? Solos al Ministerio Público, sino que se refute también esta parte de una plena protección de derechos humanos hacia las víctimas directas o a las víctimas indirectas, dependiendo cuál sea la circunstancia dentro de ese proceso penal. La teoría del caso del Ministerio Público debe permitir la participación y coadyuvancia de la víctima u ofendidos. No ha sido la criminología, sino la victimología la que ha permitido introducir en el derecho procesal penal la aplicación de criterios de oportunidad, los mecanismos alternativos de solución de conflicto, en particular la mediación y la conciliación, la reparación del daño, los delitos de acción pública a instancia de parte ofendida,
La víctima del delito y del proceso no ha sido únicamente una aferrada acusadora, por el contrario, ha comprendido que su función en el proceso como coadyuvante lo es igualmente a favor del principio de reinserción social. Sabemos que con base en distintos derechos, en especial en nuestro sistema de igualdad, ¿no? Ante la ley, pues básicamente eh, se promueve que aquí las víctimas estén plenamente conscientes de lo que engloba el proceso penal y su participación, ¿no? En los delitos que por supuesto se necesite tomar distintas medidas de prevención van a poder ser elaboradas en la misma. La teoría del caso, el Ministerio Público ha de respetar la teoría del caso en pueblos y comunidades indígenas. Dice que aunque la Constitución política elimine el principio de obligatoriedad y monopolio de la acción, lo cierto es que depende de la legislación secundaria la mayor o mejor participación de la víctima, la mayor o menor participación del Ministerio Público. Sin embargo, fuera del modo como se determinen las responsabilidades conforme al artículo 21 constitucional. Este reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Artículo segundo, párrafo A, fracción 2. Sabemos que nuestro sistema también, de manera social, tenemos el derecho consuetudinario y muchas veces es aplicada esta fracción sobre usos y costumbres. La teoría del caso y la doctrina latinoamericana. La doctrina pretende no seguir agregando a distintos sistemas de confusión, entonces separa precisamente lo que es la teoría del caso y las técnicas del litigio. La primera es por qué, salvo en el caso Colombia y en el caso Durango, ningún código procesal penal acusatorio confunde el alegato de apertura con la teoría del caso. La segunda es por qué ningún código asume dentro de la etapa de investigación la teoría del caso. La tercera es por qué la teoría del caso es una estrategia para los abogados. Sí, de previo ha existido una etapa de investigación policial y o ministerial que ha arribado necesariamente a un hecho delictivo y al probable autor penalmente responsable de ese hecho. Además de esas primeras preguntas, hay otras tres que también debe contestar la doctrina para comprender que con la teoría del caso ha sometido a confusión la teoría del proceso con la teoría del derecho procesal penal y en la teoría del delito. Nosotros hablamos precisamente sobre la importancia de la teoría del delito. Ya vimos de manera resumida, ¿no?, las pautas sobre el derecho procesal penal y en esta parte sobre la teoría del caso, que el primer punto, la primera regla es que no se debe confundir únicamente con el alegato de apertura y que no se debe confundir con las técnicas de litigación, ¿no? El siguiente tema es ya la parte un poquito más donde podemos ejemplificar, ¿no? Doctrina que integra la teoría del caso en la etapa de investigación. Un grupo de doctrina ha descubierto que, aunque la teoría del caso confundió el método del caso con el concepto de teoría del caso, está implícita en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio. Entonces, se admite la teoría del caso como recurso pedagógico, pero se utiliza para las distintas etapas del proceso penal. Procura enseñar desde la academia con casos prácticos la participación de los distintos sujetos procesales en la investigación por delito. No puntualiza en el alegato de apertura y cierre en las técnicas de interrogatorio porque conoce que son propias de la audiencia de desahogo de prueba, es decir, en la etapa de juicio oral.
Para ir cerrando esta parte sobre la teoría del caso, vamos a revisar lo que puede ser un ejemplo concreto sobre cómo presentan una teoría del caso. Así que para ir cerrando voy a compartirles un pequeño video donde explica lo que estamos nosotros trabajando. ¿Qué tal, colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a continuar con la serie sobre técnicas de litigación. En esta ocasión, como lo dice el título, te hablaré sobre la teoría del caso y lo que debes saber sobre esta técnica de litigación. Así que, comenzamos. Empecemos por recordar que las técnicas de litigación para un juicio oral son aquellas herramientas argumentativas a las que los abogados recurren para que sus argumentos sean mejor estructurados y por consecuencia más eficientes. Una de estas técnicas de litigación y la que mayor relevancia se le da es la teoría del caso. La teoría del caso, o también llamada alegato de apertura, es una figura retórica obligatoria para el Ministerio Público y opcional para la defensa. Su fundamento lo encontrarás en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que se dará la palabra al Ministerio Público para que de manera concreta y oral exponga la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Se considera que la teoría del caso cuenta con tres factores principales: la hipótesis fáctica, la hipótesis jurídica y el compromiso probatorio. La hipótesis fáctica es tal cual lo que se considera como el hecho problema arrojado por la investigación sobre las circunstancias que serán objeto de prueba. La hipótesis jurídica es el sustento legal de la hipótesis fáctica, es decir, de los hechos ocurridos, cuál es la hipótesis normativa que sanciona los hechos, así como su penalidad. Finalmente, el compromiso probatorio es el comprobar la hipótesis fáctica mediante los elementos probatorios que se desahogarán en el proceso. Así entonces, la teoría del caso es la brújula que dirigirá principalmente la acusación del Ministerio Público a través de la hipótesis fáctica y el compromiso probatorio, pues finalmente es carga de la Fiscalía el comprobar no solo la existencia del delito, sino que se debe demostrar que el acusado fue quien lo perpetró o tuvo algún grado de participación. La defensa puede omitir tener una teoría del caso. Sin embargo, como recurso argumentativo es importante que, al igual que la Fiscalía, la defensa también tenga una brújula que guíe la hipótesis fáctica de la defensa. Ahora bien, esto dependerá mucho de la estrategia de la defensa, puesto que bajo el principio de presunción de inocencia siempre será el Ministerio Público quien tenga la carga de la prueba de acreditar su teoría del caso. Al respecto, te recomiendo como bibliografía sobre el tema el libro de Boris Barrios González, Manual Práctico de Litigación Oral y Argumentación, del editorial Ubijus, mismo que sirvió como referencia para la creación de este video. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad. Bien, aquí entonces nosotros vemos cómo utilizamos la teoría del caso en nuestro alegato de apertura, porque habíamos hablado que existe esta posibilidad de poder plantear lo que los elementos fácticos que a mí me sirven son los que voy a presentar ante mi tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Es una oportunidad de poder diferenciarla, como habíamos hablado, de la teoría del delito e implementar las técnicas de litigación, ¿no? Aprendernos los conceptos quizás es un poco exigente, pero es necesario para poderlos llevar a cabo dentro de el proceso penal acusatorio. Muchas gracias por su atención.